Ya. Hola a todo el mundo. Hoy día estoy con una persona que adoro con el alma. Ella se llama Marianela Cisternas, para mí y para muchos de sus amigos Coca, actual directora de comunicaciones y convivencia de la Fundación Belén Educa. Ella también es magíster en educación y comunicación, si bien no recuerdo, o sea, si mal no recuerdo, así. Y hoy día estoy con ella porque como a través de este canal yo quiero hablar con gente que siento que le aporta a este mundo. La Coca es una persona que yo admiro profundamente y bueno, a través de esta entrevista yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta por qué. Coca, después de todos estos roles, ¿quién es la Coca? Más allá de los roles, ¿cómo te defines tú? Qué amorosa, Lili. Me encanta la presentación. Muchas gracias. La Coca, primero yo creo que una definición importante es que soy mamá. Tengo un hijo de 17 años y yo tengo la convicción de que el ser mamá es algo que te atraviesa absolutamente la vida. Desde el momento en que uno está embarazada, yo siento que cambias como el estatus. Entonces, soy mamá y periodista. Siempre cuando hay que resumir así corto, digo soy mamá y periodista. Y también me define mucho el ser periodista porque el periodismo, ya sea cuando estuve reporteando o ahora en lo corporativo, es algo que me define y me atraviesa las venas completamente. Desde ahí creo que es como construyo. ¿Y quién soy más allá de los roles de hija, hermana, amiga, etcétera? Yo creo que soy una mujer feliz, pese a que uno pueda tener altos y bajos, pero yo me defino como una mujer feliz, que me mueven las injusticias del mundo. Eso es como un motor que me atraviesa. Me mueve trabajar porque todos sean considerados personas de igual dignidad. Me mueve estrecharlas, acercar los distintos mundos. Y también me mueven mucho mis vínculos. Creo que algo que a mí me define mucho es que mi familia y mis amigos, tengo muchos mejores amigos, entre ellos tú. y creo que esos vínculos, la amistad y todo, también es algo que me define mucho, los vínculos que tengo. Y dentro de lo que tú definías recién, hablabas de que te movía la desigualdad y todo el tema social, ¿no? Me acordé así como de un déjà vu que juntas hicimos un proyecto que se llamaba Les Amis de Chili, donde nos juntamos con unas francesas y le enseñábamos, qué bonito fue ese proyecto, le enseñábamos a leer a mujeres, mamás de San Bernardo, y fue un proyecto muy bonito, algunas sacaron incluso el colegio. Pero bueno, hoy día tú estás en una fundación, que es la Fundación Belén Educa, que para los que no saben, se dedica a dar educación en sectores vulnerables. Y hoy día, en medio de esta pandemia, donde claro, se habla de la educación online y qué sé yo, ¿cómo se ha vivido esta entrega de educación desde el punto de vista tuyo, más allá de hablar como de la fundación misma, de lo que tú has vivido dentro de los colegios que forman parte de la fundación? ¿Qué ha sido lo que más te ha tocado? Porque sé que te ha tocado emocionalmente muy profundo. Voy a tratar de no emocionarme, pero es algo que me atraviesa mucho. Primero, tengo un genuino sentido de admiración profunda hacia las directoras y un director. Tenemos 12 colegios, entonces las 11 directoras y un director que están al sur. Y una admiración que se extiende también a los profesores de los colegios. Y creo, lo que más me mueve esta admiración es que es la consistencia. Yo no he descubierto una parte de ellos, solo he confirmado la convicción que los mueve. Y yo creo que lo nuevo quizás ha podido hacer ver la flexibilidad que tienen. Como nosotros somos una institución que tiene 20 años, mucha historia, entonces, pero también son todos como muy mateos, eso es como muy riguroso, y eso a veces te quita flexibilidad. Y yo creo que el ser flexibles en esta pandemia, eso ha sido también un descubrimiento. El ver que en realidad no sabíamos, que hay que aprender del error, que hay que conversar, que hay que colaborar, que hay que estar abierto a equivocarte. El también ver el impacto, saber que lo que tú decías o lo que tú estás haciendo junto con el equipo cercano con el que estás trabajando, con tus pares, me refiero, de directivos,
tiene una implicancia primero en los 1.600 colaboradores y luego en las más de 10.000 familias, son casi 15.000 niños. Entonces, cuando tú tienes eso en vista es súper fuerte. Pero yo creo que lo que ha hecho es asentar mi sentido de admiración respecto de quienes trabajan. Y por otro lado, también me ha conmovido mucho porque una cosa es conocer la pobreza, conocer los barrios, uno sabe que hay pobreza, pero lo que ha implicado entrar a las casas, ver el nivel de cesantía, ver lo que les cuesta estar conectados, la brecha gigante de conexión en tecnología, o sea, respecto, no sé, las clases online que puede tener mi hijo, respecto de los que puede tener un niño, o sea, esa brecha es muy grande, pero lo que más me ha remecido, pero así profundamente, es el hambre. En el fondo, cuando tú sabes que esos niños por los cuales trabajamos y a los que les entregamos educación todo este tiempo, que esas familias ahora necesitan que el colegio tenga una olla común. Tenemos 2 colegios con olla común y eso de verdad que es algo que me remece profundamente. ¿Y cómo se puede contribuir desde ahí, tratando de vincularte más allá de tu rol, ¿no? Sí, ahí también voy a contar un poco una cosa más personal, una ambivalencia, que esta pandemia me sorprende a mí con una enfermedad autoinmune que tengo desde hace un año. Entonces, si yo no hubiese tenido esta enfermedad, habría podido efectivamente estar con los pies en el barro. Y no poder hacerlo, está mi perro acá que se atraviesa, y no poder hacerlo, no poder salir, y el ver que más allá del tema de la voluntad, tu doctor te dice, no puedes salir, o sea, tienes que estar, eso me revela profundamente y ha sido algo que es muy distinto a como yo soy. En el fondo, yo no estaría acá encerrada en mi casa, o sea, aún con cuarentena y todo, estaría en la olla común y todo. Entonces, eso también ha sido un aprendizaje súper brutal. Y además un aprendizaje para ver que cuál es el rol, o sea, desde dónde puedes ayudar, porque también se trata también de ser eficiente, eficaz, de ser inteligente y no necesariamente que todos vamos a tener las respuestas de todo porque las necesidades son enormes. Entonces, no sé, por ejemplo, voy a poner 2 ejemplos muy concretos en las 2 áreas que tengo a cargo. En comunicación nosotros vimos desde el comienzo que era crítico que los 1.600 trabajadores que habíamos pasado de trabajar en 13 lugares, 12 colegios y casa central, habíamos pasado a trabajar en 1.600 lugares, o sea, en la casa de cada uno, era crítico que estuviéramos comunicados, que nos sintiéramos acompañados, que estuviéramos enterados de lo que ocurre, que levantásemos buenas prácticas, que pudiéramos visualizar el logro de los otros, que tuviéramos recursos educativos, que fueran más allá de la noticia. Entonces, rápidamente y a la semana de estar encerrados, creamos un mailing. Estamos ahora editando el número 21 y todavía implica mucho desvelo, trabajar fines de semana, porque hemos querido elaborar un producto de buena calidad que no son netamente noticias, sino que es un mailing destinado a entregar contenido. Entonces, yo creo que efectivamente tú puedes ayudar y uno lo hace específicamente en el terreno, pero también puedes desplegarte mucho a partir de tus capacidades, de tu rol y moviendo la caja en lo que tú venías haciendo. Hemos pasado a hacer muchos videos y pasamos también a cambiar el criterio con el cual operábamos, por ejemplo, en redes sociales. Nosotros teníamos un Facebook y un Instagram en cada colegio y éramos muy restrictivos respecto de quién creaba, teníamos todo controlado y se acabó el control. Tenemos más de 100 redes, quiero no sé, entrar. 120 redes. Es que ahí Claro, hay un súper punto, fue un cambio cambio de paradigma brutal. Exactamente, o sea, hay un cambio de paradigma y yo sé lo que te cuesta como buena Virgo, que nos gusta tener el control, un tremendo aprendizaje, porque finalmente las cosas salen igual y salen bien. Y ahí yo también quería entrar como a las lecciones de esta pandemia, de que soltar es creer en el otro, es moverse aunque no te puedas mover, y entrar en de dónde viene en la coca. ¿De dónde viene esa necesidad? Esta necesidad de vincularse, de entregarse y de comprometerse hasta el final.
¿De dónde crees tú que viene? Primero, para terminar la idea anterior, yo creo que el tema de soltar y el control es un aprendizaje tremendo a nivel profesional y para el equipo. O sea, nosotros éramos un equipo antes de la pandemia y somos otro equipo en lo laboral y en lo humano después de la pandemia. Eso es un tema. Espérame. ¿Y de dónde? Espérame. Y ahí en ese sentido, o sea, uno dice, ay, ahora estamos más. Es que a mí el término de distancia social me carga, porque creo que es una distancia física, pero es un acercamiento emocional profundo. O Y en sea, para ese nosotros, sentido, dejo en pausa la otra sí, pregunta, pero para nosotros ha sido un acercamiento, o sea, gravitante como equipo. Son dos equipos los que yo manejo, 4 personas en uno, 2 en otro. En uno de los equipos una persona está en México, pero somos uno solo equipo en lo humano, somos todas mujeres, y establecimos desde casi el comienzo un momento que de a poco tomó el nombre de Martes Nos Queremos, porque en los días martes y era una instancia para expresarnos el cariño y para conversar. La única norma era que no habláramos de pega. Eso se veía en las reuniones distintas de otros temas, sino que era hablar cada una. Y esto fue evolucionando, o sea, desde el principio que era como estábamos y que estábamos muy mal y obviamente nos quebramos entre medio, después de los descubrimientos, o sea, todos los ciclos que hemos vivido todos en este tiempo, ¿no? Pero después empezamos a hacer actividades, y distintas actividades, distintas pero con una semejanza. Por ejemplo, partió una de ellas regalándole una palabra a cada una de qué significaba. Después otra tomaba lo mismo, después otra innovó y tenía ella ascendencia vasca, entonces regaló la palabra en vasco, que fue precioso. Después otra nos regaló cómo éramos en animales. Hace poco yo les escribí un haiku a cada una, que son estos poemas japoneses de 3 versos que tienen 5, 7 y 5 sílabas cada verso. y a ti que te gustan los números. Exactamente. Y que me gusta escribir, entonces fue súper, o sea, ha sido muy bonito esta instancia muy humana, donde lo que hemos hecho es como mirarnos en un espejo y dejar que las demás nos miremos en un espejo, y se da una paradoja. Una de las integrantes del equipo llegó en pandemia y le decíamos, es como que hubiéramos trabajado mucho tiempo con ella, y no la conocemos, no sabemos si es alta o baja. Yo siempre le digo, ¿de qué año es? Porque conocemos su mirada, la conocemos sentada a través del Zoom. Qué increíble. Y tenemos una confianza increíble. Entonces, cuando tú dices, exactamente, es una distancia física, pero no es una distancia más allá. No sé, ayer una de las personas muy cercana a mí, Carmen, una persona muy, muy cercana a mí en lo personal y en el trabajo, la vi porque tuve que pasar a buscar algo y dije, oye, hace 4 meses que no nos veíamos, y yo le digo, pero ¿sabes qué? No aparecen 4 meses, porque yo te he sentido cerca, le decía, y me decía, yo también. Y entonces, yo creo que la distancia dependiendo de qué es lo que uno construye, qué es lo que uno construye. Ahora, para eso hay que generar el momento de no estar embrutecido en la pega, porque nosotros tenemos muchísimo más trabajo que lo que teníamos antes. Entonces hay que ser muy ordenado con los horarios y en la medida de lo posible. De repente nosotros no podemos, haciendo comunicaciones y con redes sociales activas todo el tiempo, de repente no es posible, pero hay que tener como ese firme propósito de cuidarse y de generar los espacios humanos. Y retomando un poco esto mismo que nos vienes diciendo, ¿de dónde viene? Quiero que entremos como en la coca, en el ser humano, digamos. ¿De dónde te viene todo esto? Yo creo que, a ver, hay distintas fuentes. Yo creo que una fuente siempre es la familia, ¿no? Yo creo que el tema vincular siempre se basa ahí en mis papás, en mis hermanos. Tuve unos tíos muy significativos también de niña, pero también fui scout. Y la formación scout para mí, o sea, una vez scout, siempre scout, es algo así que me cruza. Anoche estuve hasta la 1 y tanto de la mañana en un Zoom con mis amigos de hace 40 años, o sea, de hecho, la que era mi jefa de grupo es una de las directoras de uno de los colegios nuestros ahora, somos íntimas amigas, o sea, tengo, o sea, mis amigas así con las que soy madrina de sus hijos, que somos muy, muy cercanas, son de ahí de Scout, y esa es una fuente de la que yo he vivido mucho tiempo, de formación que tuve en esa instancia. También participé en distintos grupos ligados a lo católico, que también todos insumaron
de una u otra forma. Pero yo creo que a la base, lo que hay como factor común, si uno dijera ya, ¿cuál es el radier que está acá? ¿Cuál es el radier? Yo creo que el radier es mirar siempre a la persona. Yo creo que si uno mira primero a la persona y te fijas primero en ese vínculo humano y lo ves como alguien que necesita tanto como tú, que tienen la misma dignidad, que son genuinamente iguales, todo lo demás se construye solo en el fondo. Y en ejemplos incluso como en el que te di en el trabajo, o sea, digo, para mí es un deber moral como líder de un equipo que el equipo esté bien las personas, y yo no puedo, incluso no puedo hablar de primero la persona y después el trabajador, porque yo siento que es una trampa eso de dividirlo. Yo siento que no funciona, es como separemos lo laboral de lo personal. Nosotros con las dos trabajamos mucho tiempo. Uno puede separar las tareas, pero no separas nunca a la persona, porque la persona es una. Y porque la vida, tenemos muchas horas nuestras en el trabajo, la vida ocurre en el trabajo, por tanto yo siento que no hay otra forma sino que mirar siempre a la persona, siempre te estás relacionando con la persona, que además es el trabajador, eso tú puedes tener las tareas, y las tareas las acotas a cierto horario, a una estructura, a una agenda, un calendario, un rendimiento, etcétera, pero la persona no. Entonces yo creo que quizás ahí hay una clave, se me ocurre ahora cuando tú me preguntas, Lili. No sé si te hace Sí, sentido. totalmente. Y si eso tú lo llevas a tu plano personal, porque tú mencionabas al principio que eres mamá de Ismael, que tiene, ¿cuánto ya? ¿17, 16? 17, 16. ¡Oh, qué 17. horror! ¡Oh, qué impresionante! Ya, tiene 17 años, es la vieja que uno lleva adentro, ¿no? Pero bueno, 17 años, eh, una infidencia, te separaste ya hace unos 6 años. 6 años van a ser ahora. 6 años, y que pese a todo lo que, un proceso de separación siempre es doloroso. Uno arrastra rabias, pena y un montón de cosas. Pero yo una de las cosas que admiro de ti es que pese a todo lo que pudiste haber sentido, ustedes siempre, y hablo de ustedes como de ti y tu ex marido hoy día, supieron ser papás. ¿Por qué lo junto con lo anterior? Porque creo que hay una coherencia y que tú hablas que las personas no son divisibles. Y no era mi marido ni el papá de mi hijo, era una persona y tenías que convivir con todo eso. Si tomamos lo que estabas hablando recién, con este tema familiar y tomándolo, ¿por qué lo tomo hoy día? Porque siento que hoy día con la pandemia hay muchos papás que están haciendo agua, porque les cuesta estar con sus hijos, porque quizás no se habían dado cuenta que no sabían estar con sus hijos. Porque hoy día la gente está trabajando, el no tengo tiempo, el después lo vemos, eran frases que veníamos diciendo hasta que nos encerraron en la casa y había que convivir sí o sí. Entonces siento que se junta todo, y en lo que tú venías hablando también se junta todo. Entonces yo no creo en las recetas, pero sí creo en los aprendizajes. En ese sentido, ¿cuál fue ese aprendizaje que podrías transmitir tú en ese sentido? Mira, yo de verdad que cuando miro hacia atrás es algo que miro con orgullo. Yo creo que es bueno también reconocer cuando uno ha tomado buenas decisiones. Una separación, independiente de las causas que tenga, siempre es dolorosa, porque siempre hay errores de los dos lados. Si yo miro hacia 6 años atrás, la Coca de entonces y la Coca de ahora, yo siento que he crecido enormemente, que hay muchos aspectos nuevos desarrollados en mí ahora, a partir de un dolor siempre al final te fortalece y te hace más fuerte. Pero yo desde el día uno siempre tuve la convicción total de que para mi hijo, él tenía que estar siempre al centro y que nosotros teníamos que estar para él. Y que en el fondo siempre íbamos a ser familia. Ya no íbamos a ser una familia viviendo juntos, etcétera, no íbamos a ser pareja, pero siempre seríamos los padres de él, siempre. Entonces, eso requiere, y en muchos momentos eso no es solo de corazón, sino que es una decisión también, o sea, es en las micro decisiones, no es en las grandes decisiones, es en las micro decisiones de la cotidianidad, cómo adecuar lo que tú estás pensando, decidiendo, queriendo, incluyendo al otro, al papá, incluyendo al hijo, incluyéndose a uno, para que en realidad esté siempre lo importante al centro.
Y yo creo que el haber sido perseverantes en eso, así incluso en los momentos más complejos, el ser perseverante en eso, nos ha permitido ahora que somos familia, claramente no somos pareja, y somos familia, y las decisiones cotidianas de Ismael se toman todas en conjunto. O sea, todas las cosas, o sea, él está absolutamente enterado. Bueno, además también acá suma que él es un papá hiper presente, es un muy buen papá para el Día del Padre. Yo le decía recién, le dije que tú eres el mejor papá que puede tener Ismael, o sea, eres un muy buen papá. Entonces, claro, también reconozco que hay quizás factores que no todas las mujeres separadas pueden tener, pero si bien están esos factores, hay otros que... o sea, como condiciones de base que ayudan. Yo creo que el tener la firme decisión de que genuinamente te lleves bien, decidas en conjunto, construyas juntos, es muy sano para todos al final. Y ahí quiero también hacer un paréntesis en que mis padres se separaron cuando yo tenía 15 años, entonces viví el otro lado. Yo viví que fue durante muchísimos años muy difícil la convivencia entre ellos dos y también, por tanto, entre nosotros. Sin embargo, ahora somos una familia muy sui generis. Entonces, mi papá se casó por tercera vez, y la esposa de mi papá, ella es la gran artífice de que nosotros nos hayamos podido reinventar como familia, y somos una familia extendida donde está ella y sus 3 hijos, más el papá de sus hijos, está mi papá, mi mamá, mis hermanos, tenemos todos un WhatsApp. Entonces es como una cosa muy freak, porque uno no podría decir que estamos todos con mucho cariño. Tampoco fue fácil, no sé, esto yo creo que ya fue hace como 5 años, a partir de una Navidad en que ella nos invitó, y de nuevo, con decisión, con voluntad, con perdones explícitos, con conversaciones, poniendo las cosas sobre la mesa. Eh, por ejemplo, no sé, si mi mamá necesita algo, muchas veces la Pati me dice, oye, tu mamá necesita esto, ella la llama, o sea, contamos genuinamente el uno con el otro. Entonces, también eso que se construyó por un lado, también está construido acá. Entonces, yo creo que lo importante es como sacarse los parámetros. Yo creo que un error, a veces una trampa, es cuando tú dices, cuando las personas caen en estas frases eslogan, ¿no? Es como, no, que tienes que cortar, es que es mejor así. La receta. No, yo creo que la receta, yo creo que no hay receta, yo creo que hay que tener la genuina apertura a aprender. Y puede que te resulte, y puede que no, pero yo creo que hay que tener la genuina apertura a aprender, y la voluntad a ponerle corazón, y ponerle muchas veces cabeza, porque yo también, eso es una convicción que tengo, que con el corazón no basta, es corazón y también cabeza. Bueno, dentro de las cosas que he estado aprendiendo y he estado leyendo, he leído mucho de psicología positiva, ¿no? Y ahí te explican también de que cuando tú logras dominar tu cabeza, logras dominar tu vida, porque nosotros nos estamos diciendo cosas todo el tiempo. Ay, que soy tonta, ay, que soy bruta, ay, pero es que no sé qué. O soy bacán, soy chora, yo puedo. Y depende mucho de lo que uno se diga al cómo uno finalmente se enfrenta a la vida. Y tú decías Exacto. recién que la Coca de hoy día es súper distinta a la Coca de antes. Y por lo que estamos hablando, ha habido mucho de voluntad hoy día, o sea, en este proceso, ¿no? Mucho de voluntad, yo también creo mucho en eso de que uno decide ser feliz, pese a todo. La felicidad no es un momento en que uno anda bailando con los pajaritos arriba. Es como así hoy día hay sol, y ayer hubo una lluvia espantosa, después de la tormenta siempre sale el sol porque hay aprendizajes, ¿no? Aunque suena cliché, yo creo profundamente en eso también. Sí. Y hoy día, con todo este contexto de que tú eres una persona que está muy vinculada y sanamente vinculada a los amigos, a tus papás, a la señora de tu papá, a los hermanos de los hermanos de los hermanos, ¿qué te gustaría ¿cómo lo explico? Es que lo que quiero unir son como tus dos mundos, porque yo creo que el estar vinculada a este mundo súper vulnerable
y estar todo el día calentita en tu casa también genera, y que lo hablamos el otro día en privado, como una suerte de dicotomía súper rara. Uno entra a sentirse culpable, aunque yo creo que no es bueno sentirse culpable por lo que uno tiene. Entonces, ¿cómo atraviesas esos dos mundos hoy día? Es que yo creo que hay una clave importante, y yo creo que un propósito, yo creo que he tenido de fondo es el término tener unidad de vida. Yo creo que esa es una clave. Yo creo que cuando tú tienes el firme propósito de tener una unidad de vida y que haya una coherencia y que lo que te decía un poco antes, que no vaya por un carril lo laboral, por otro carril lo personal, por otro carril los amigos, yo creo que eso es un poco esquizofrénico. Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo súper, de repente simple, pero yo hace poco empecé a celebrar mi cumpleaños, no lo celebraba antes, y creo que algo clave que tiene el celebrar los cumpleaños, unir los mundos. Que en el fondo porque tengo amigos muy importantes en Talca, en Santiago Laboral, en distintos lados, y para mí es muy importante que mis mismos amigos les pongan cara. Entonces tú también te acuerdas en el cumpleaños, mira, este es el tal, este es tal, este es tal. ¿Por qué? Porque yo creo que de fondo tiene que haber unidad de vida. Entonces tiene que conversar tu vida, tiene que ser coherente lo que tú tienes en tus redes sociales, lo que tú haces con tus amigos, con tu familia, lo que le enseñas a tu hijo. Esa coherencia yo creo que es la sanidad también, porque cuando eso es coherente, fluye todos los ámbitos, y entonces no te genera culpa, te puede generar sí, tristeza, impotencia, te puede generar rabia, y yo creo que la rabia en eso es bueno, la rabia es movilizadora. Hay muchas cosas que a mí me dan rabia, que es distinto al enojo. Entonces una rabia que te moviliza. Respecto a lo que decías tú de tener claro, uno se cuestiona muchas cosas, lo conversábamos hace pocos días, yo de repente miro alrededor y digo, hay tantas cosas que me sobran de repente, tantas cosas que no quiero tener. O sea, las necesidades que tengo ahora son distintas de las de antes. Mi necesidad hoy, te decía recién, es un termo. Hace tiempo no habría tenido la necesidad de un termo. Ahora resulta que esa es mi necesidad. Entonces, yo creo que eso es como una parte, entre comillas, bonita de la pandemia, que nos ha dado mucha posibilidad de pensar, de sentir, de reflexionar. Yo también me he dado ese tiempo, he evolucionado de tomar muchos cursos como de comunicaciones, ahora estoy con muchos cursos en temas personales, o sea, en emociones, estoy como en esa tecla. Tuve una pena muy importante hace poco, entonces creo que es muy relevante hacernos cargo y vivir genuinamente y con tiempo y espacio las emociones. Perfecto. Y como para ir cerrando, tú decías al principio, voy a tratar de no emocionarme, porque el tema de las ollas comunes en los colegios, de la pobreza, del hambre que se está viviendo, el día del frío, de gente que vive en casas que se llueven, que se mojan, y con la esperanza también de que esta conversación, tecito en mano, la escuche mucha gente. ¿Te gustaría transmitirles a esas familias con las que tú has trabajado, con las que has visto sus casas, que sabes que son familias de esfuerzo y que se preocupan por sus hijos, de mandarlos al colegio? ¿Qué te gustaría decirles que quizás no has tenido la oportunidad de hablar? Mira, a esa familia, primero en el fondo, y yo creo que ellos lo tienen claro, ellos miran hacia sus profesores. Para esa familia, Beneduca es su profesor jefe, es el profesor jefe que lo llama por teléfono, que tiene el teléfono abierto hasta tarde, que le contesta los WhatsApp los fines de semana, a cualquier hora. Es ese profesor jefe que está haciendo cápsulas, que graba 10 veces, mi perro, que graba 10 veces una cápsula hasta que quede perfecta, porque quiere que el alumno tenga lo mejor. Entonces, a ese alumno decirle que a esa familia, es que también nosotros tenemos, es respecto de los roles un poco, es que es como, entonces yo acompaño a la directora para que la directora pueda acompañar a ese profesor jefe, porque sé que ese profesor jefe va a acompañar al alumno. Mi rol no es ir al alumno, pero sí en el fondo generar las condiciones para que en la institución esté de modo tal que ese alumno sí se pueda sentir acompañado. Entonces, yo creo que un poco es como hacer eficiente también el tema de las ayudas. Si hay personas que están calentitas en la casa, y pucha, bien, o sea, no sentirse culpables por eso,
Pero la diferencia está en cuando ese calor no te moviliza, cuando tú no sientes nada más allá. Entonces tú estás calentito y dices, bueno, esto es lo que yo tengo y no hago nada. El tema es que si tienes una culpa, bueno, que se transforme en una rabia movilizadora. Yo creo que ese es el llamado. Y que eso que te moviliza, o sea, la cantidad de posibilidades de ayuda que hay en internet es enorme. O sea, tú escribes la palabra olla común, ayuda, población, etcétera, y te van a aparecer infinitas, y están las ayudas para tú moverte, tú organizarte con algo, y en distintas facetas. Y yo creo que algo muy eficiente es ayudar a partir de lo que yo sé, a partir de lo que cada uno es, y la necesidad es tanta que de verdad van a encontrar siempre algo que hacerlo, o sea, algo como hacerlo en el fondo. Maravilloso. Y si pudieras resumir en una palabra o en una frase lo que ha sido este proceso, que yo se lo decía a Michelle en la conversación anterior, de que es como que nos hubieran metido en un laboratorio, y hoy día veía fotos del Mapocho reluciente con la cordillera, la naturaleza nos está hablando, y siempre nos ha hablado, el tema es que recién ahora nos estamos dando cuenta de eso, la estamos escuchando. Y uno no puede obviar de que estamos en este proceso casi de laboratorio. Si pudieras definir cómo ha sido tu proceso en una palabra, una frase, como para cerrar esta conversa y dejarnos para reflexionar en la casa con los que estamos. No, yo creo que he tenido una apertura total al aprendizaje, soltar en muchas cosas. En lo laboral ha sido un aprendizaje de soltar y de confiar que los demás pueden hacerlo, y pensar que lo que yo hago es como disponibilizarlo de un modo más simple. Y en lo personal ha sido tener mucha atención en lo que siento. Falleció uno de mis mejores amigos hace poco y tengo una pena muy grande, gigante. Es difícil vivir una pena estando encerrada, pero también he tenido, a propósito de las decisiones, es decir, este es mi momento, o sea, en este momento yo siento esa pena, reconozco esta pena tremenda que de repente me queda muy grande y que no sé cómo abarcarla, pero es como, bueno, es como hacerse cargo, ¿no? Y tener también esa unidad de vida, ser capaz a veces de decir en la pega, sabes que yo estoy triste. Entonces, no está la Coca amiga por un lado, la Coca mamá, la Coca periodista, la Coca del trabajo, entonces la Coca del trabajo está súper bien y la otra está triste. No, yo estoy triste y estoy en distintos ámbitos. Entonces, yo siento que el tener esa unidad de vida y transparentarlo es importante. Y yo creo que ahí hay otra clave, que es transparentarlo cómo. Y es a través de las conversaciones. Entonces, al final, la instancia es a través de la conversación. Entonces, por eso también me gusta mucho esta instancia que has creado tú, Lili, porque uno dice, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo rompemos el distanciamiento social? ¿Cómo sabemos esto? Es a través de las conversaciones. Y yo creo que aquellos logros que uno pueda tener es cuando al final te atreves a conversar y a poner los temas sobre la mesa. Me encantó el cierre, porque conversar hace bien. Sí, Exactamente. Y de lo que tú dices, yo quiero cerrar con, me encantó el concepto de unidad de vida, me encantó eso, porque creo que lo define todo. Vamos a hablar a Jack, el perro que está ahí, ya. Ay, el Jake, venga. Jake, es el Jake. Yo creo que es como que él quiere hacerse notar. Él quiere estar ahí, ya, ahí está. Ah, sí. Pensé que lo iba a tomar. Ya, un segundo, lo voy a ver. Bueno, esto es prueba de que uno está en pandemia absolutamente encerrado, y esto me ha pasado muchas veces cuando estoy también en reuniones. Pasó a la CNN, no nos va a pasar a nosotros. Exactamente, no, él tiene como un afán de protagonismo total, expresado generalmente en Zoom. Maravilloso. Oye, no, nada, yo quería, me gusta el concepto, me encanta el concepto que usaste de unidad de vida, porque eso somos personas con distintas dimensiones, más allá de los roles, tenemos dimensiones, y me quedo con eso, unido a lo que escuchaba el otro día, de que en vez de preguntarnos cómo estás, es preguntarnos cómo te sientes, porque es súper distinto. Y que desde ahí puedan partir estas conversaciones. Me encanta la instancia de que has creado con tu equipo, porque hablábamos, yo trabajo también en comunicaciones internas y hablando esto como de cómo hacer liderazgo a distancia, que es difícil, pero tú estás demostrando que se puede,
se puede desde lo emocional, porque desde ahí parte todo, desde ahí nos vinculamos, desde ahí nos comprometemos. Y por eso, bueno, te agradezco tu tiempo, tu confianza, tu honestidad, y que ojalá que a través de esta conversación también logremos iluminar a que todos tengamos esa unidad de vida y esa coherencia para vincularnos con nosotros y con los demás. Muchas gracias, Lili, por la instancia, de verdad que muy bonito. Muchas, muchas gracias. Qué bueno. Nos vemos en otro Zoom. Sí, sí. Besos. Chao. Chao. Ya, me encantó.